La semana pasada, venir para no exigirle que se quedaran en un horario que no les importa. Ya. Vamos a seguir viendo histología. Por supuesto. No, lo que les dije de la clase de la semana pasada, eso no cambia. No les voy a cambiar las reglas de eso. Ya, entonces, vamos a ver ahora histología de la mucosa oral. Vamos a tener dos clases de eso. Entonces, primero vamos a definir a qué me refiero cuando hablo de la mucosa oral. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son sus funciones y vamos a ver su clasificación, porque hay distintos tipos de mucosa oral. Vamos a ver qué cosas la componen y cuáles son los tipos celulares que uno puede encontrar en esta mucosa oral. Esta es la definición. Es el revestimiento interno de la cavidad oral, entendiendo que la cavidad oral es ese espacio que se localiza entre la piel, aquí afuera, y la faringe. Esa es la cavidad oral para nosotros, ¿ya? Entonces, el revestimiento interno, exceptuando, por supuesto, los tejidos duros que son los tejidos dentarios. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los componentes de esta mucosa oral? Son dos. Un epitelio y un tejido conectivo. ¿Ya? Una estructura básica. Epitelio y tejido conjuntivo o conectivo. Entonces, cuando hablamos de mucosa, tenemos que pensar en todo el revestimiento interno. Paladar duro, paladar blando. Las amígdalas las vamos a ver en otra clase. La lengua, por su cara dorsal y por su cara ventral. El piso de la boca. Y también la mucosa masticatoria, que es toda aquella mucosa que está relacionada con las encías. ¿Ya? Todo aquello es mucosa. ¿Cuáles son las funciones de la mucosa? La mucosa tiene muchas funciones. La primera función, como buen tejido de revestimiento, es la función protectora. Y acá, en la función protectora, podemos identificar dos aspectos. El primero es que tiene que ver con la barrera mecánica. Sencillamente, una barrera mecánica que se pone ahí para proteger el tejido subyacente. Y nos protege de las fuerzas friccionales, de la abrasión, que nosotros lo experimentamos, por ejemplo, cuando comemos cosas duras como un pan tostado semi-quemado, y también frente a las fuerzas de compresión, evitando que algo se incruste en el tejido subyacente. La estructura que está involucrada en esta función es el epitelio, ¿ya? El epitelio de revestimiento. ¿Por qué? Porque el epitelio de revestimiento es una barrera semipermeable, primero, y segundo, por las uniones celulares que se dan entre las células del epitelio, que le otorgan la resistencia mecánica. Y también participa en esta función de barrera una estructura que vamos a denominar la lámina propia. La lámina propia es parte del tejido conectivo, pero no es todo el tejido conectivo. Les voy a explicar un poco más adelante en qué consiste esa lámina propia. Y también una barrera para filtrar moléculas y microorganismos es el mismo epitelio. ¿Ya? Eso es protección. Luego, otra función sensitiva. Por ejemplo, el sentido del gusto está alojado en una parte específica de la mucosa oral. ¿Cuál es esa parte específica? Las papilas gustativas que se localizan en la mucosa de la lengua. ¿Ya? Pero también hay una función sensitiva que tiene que ver con tacto, detección de temperatura,
y dolor. ¿Ya? Y esto está distribuido tanto en epitelio como en la misma lámina propia. ¿De qué va a depender el estímulo que llegue y sea interpretado en el sistema nervioso central? Del tipo de receptor que se localice en la mucosa. ¿Ya? Hay receptores especializados para tacto, receptores especializados para temperatura y terminaciones libres que tienen que ver con dolor. Tercera función de la mucosa oral: la síntesis y la secreción. Entonces ahí empezamos a recordar lo que vieron el año pasado en relación a que habían epitelios que eran de revestimiento, pero también hay epitelios que son secretores. En el caso de producción de saliva, los componentes de la mucosa oral que participan son las glándulas salivales menores, que se localizan justo por debajo del epitelio, ¿ya? Se alojan bajo el nivel del epitelio y tienen un conducto de salida hacia la mucosa, hacia la cavidad oral. Y también la secreción de sebo, porque hay glándulas sebáceas también en la primera capa o en el primer espesor del tejido conectivo, ¿ya? Epitelio de secreción. Y también tenemos una función estética que está dada por aquella parte de la mucosa oral que es el bermellón del labio. O sea, el labio lo vamos a considerar, el bermellón del labio, no el labio, el bermellón del labio lo vamos a considerar como parte de la mucosa oral. Porque si yo les digo labio, les estoy diciendo piel y bermellón, ¿cierto? Todo esto es labio. Aquella parte del labio que está cubierta por el bermellón, ¿ya? Es la parte que nosotros la vamos a considerar como miembro de la mucosa y con la función estética. Acá tengo un esquema de la localización y al mismo tiempo de la clasificación de los tipos de mucosa oral. ¿Cuántos tipos de mucosa oral hay? Dos. Son tres. Pero hay dos que son muy parecidos. Primero, lo que está pintado en negro se denomina mucosa masticatoria. Y la mucosa masticatoria está localizada en relación a los dientes y también en relación al paladar. ¿Cuál es la característica general de la mucosa masticatoria? Es una mucosa resistente mecánicamente. Eso es lo único que voy a decir por ahora. Luego, en este color medio gris, tenemos lo que se denomina la mucosa de revestimiento. La mucosa de revestimiento está localizada en la zona del fondo del vestíbulo, superior e inferior, bermellón del labio, cara interna de la mejilla, paladar blando, cara ventral de la lengua, o sea, por debajo de la lengua, y el piso de boca. ¿Qué cosa caracteriza a esa mucosa de revestimiento? Es que es una mucosa que no es tan resistente desde el punto de vista mecánico. Y en algunos casos es una mucosa delgada, ¿ya? Como por ejemplo en el piso de la boca. Y el tercer tipo es la mucosa que se denomina mucosa especializada, que se localiza en la cara dorsal de la lengua. ¿Por qué yo les decía que en vez de tres había dos tipos? Porque en rigor la mucosa especializada es una mucosa masticatoria, pero el hecho de tener los receptores del gusto la hace una mucosa masticatoria especial, ¿ya? Y por eso se le denomina como mucosa especializada. Pero para efectos prácticos, para que no quede en duda, si yo en algún momento les preguntara cuántos tipos de mucosa hay y cuáles son, la respuesta correcta sería 3, ¿ya?
masticatoria, de revestimiento y especializada. Ya, entonces tenemos esta fotografía clínica donde observamos una zona anteroinferior donde podemos ver la encía libre, lo que se conoce como la unión mucogingival, que es esta línea donde hay un cambio de color, y la mucosa alveolar. La mucosa alveolar es mucosa de revestimiento, perdón, mucosa masticatoria. Pero se diferencia de la encía porque la encía pertenece al periodonto de protección, ¿ya? Y el límite que clínicamente nosotros observamos como un cambio de coloración le denominamos la unión mucogingival. Esta fotografía es un tejido sano. Entonces, en un tejido sano, ¿cuál es el aspecto normal de una encía? Rosado, rosado pálido, con un punteado. No sé si alcanzan a ver el punteado o si lo pueden ver en la pantalla. ¿Ya? No es liso, tiene un punteado característico y además tiene una papila interdentaria que termina en punta. Esas tres características, color, forma y textura, son las características clínicas de una encía sana. Si se pierde uno de los tres, ya podemos estar en presencia de un proceso patológico. Por ejemplo, en una gingivitis, que es una inflamación de la encía, al haber un edema, se pierde el punteado. Se infla el globo, entonces la textura superficial se pierde y se ve lisa. ¿Qué otra cosa suele ocurrir? Se pierde el punteado de la papila interdentaria. Ya no tiene punta, sino que es roma. ¿Ya? Y si está con una inflamación, se va a ver eritematosa, o sea, se va a ver más enrojecida. ¿Ya? Ahí hay una diferencia clara. Ahora, la mucosa alveolar, ustedes la ven más enrojecida de lo que se ve la encía normal. ¿Y eso por qué? Por una translucidez que tiene ese epitelio y nosotros observamos los vasos sanguíneos que están debajo. Por eso se ve el cambio de color. ¿Ya? Podemos ver también en esta fotografía la mucosa labial y particularmente la zona del bermellón del labio, que se suele ver de un color distinto a la piel. ¿Por qué? Por la mayor cantidad de vasos sanguíneos que hay en ese tejido conjuntivo. Eso es lo que hace que se vea de un color distinto. Otra fotografía, encía, unión mucogingival, mucosa alveolar, mucosa labial. Y en esta fotografía que se ve acá, que tendrán que imaginarlo, ¿qué es lo que se está haciendo? Es la misma zona, pero el labio inferior está siendo traccionado hacia afuera, así. ¿Y qué es lo que se observa ahí? Que marcan las cabezas de flecha. Se ven unas pelotitas. Esas pelotitas son glándulas labiales menores. Y ustedes pueden hacer un autoexamen de glándula labial. Hacen así, se pasan el dedo y debiesen sentir el volumen de estas glándulas labiales. Exactamente. Me preguntan acá si esas son las glándulas que hacen mucosele y la respuesta es sí. Eventualmente a alguno de ustedes puede haberles pasado que en esa misma zona un día se levantan y sienten un aumento de volumen, se miran al espejo y ven un globito rosado. ¿Ya? Eso es porque se obstruyó el conducto de salida de una glándula salival menor, o bien ustedes se mordieron y eso generó la rotura de ese conducto y se acumula saliva bajo el epitelio.
Puede ser cuando se muerden o puede ser porque se obstruye. ¿Qué se hace en ese caso? Se pincha. ¿Sí? Muchas veces desaparece solo. Ya. ¿Cuáles son los componentes de la mucosa oral? Los componentes de la mucosa oral son el epitelio y la lámina propia. Ya les había hablado de este concepto. La lámina propia pertenece al tejido conjuntivo, pero no es todo el tejido conjuntivo. Entonces, para que se entienda bien. Dibujo clásico de epitelio. ¿Se fijan que el epitelio uno generalmente lo dibuja así? ¿Cómo se llaman esas estructuras? ¿Se acuerdan? Ya, eso es lo que se denomina las papilas del corión. No sé si lo escucharon mencionar cuando vieron los epitelios, ¿no? Esto es el epitelio. En este caso vemos un epitelio plano, pluriestratificado. De acuerdo a la imagen que tengo acá, veo también queratina, por lo tanto digo que es un epitelio plano, pluriestratificado, cornificado o queratinizado. Esto que está aquí abajo es parte del tejido conjuntivo, pero son digitaciones que se meten en el epitelio. Eso se llama las papilas del corión. ¿Ya? Las papilas del corión. Esas son las puntitas, ¿no? ¿Cómo? Las papilas que acá mencionan, ¿cuáles eran las puntitas que se encuentran? Las digitaciones, ¿ya? Y luego vamos a tener una porción de tejido conjuntivo, entre comillas, libre. A esta primera porción, donde están las papilas del corión, le llamamos la capa papilar. A esta segunda porción le llamamos la capa reticular, porque es como una red. Entonces, las papilas y la capa reticular forman lo que se conoce como la lámina propia. Lámina propia es parte del tejido conectivo, pero no es todo el tejido conectivo. ¿Por qué? Porque debajo de la capa reticular vamos a encontrar otra porción del tejido conectivo que uno la puede reconocer porque aparecen esas estructuras. ¿Se acuerdan a qué se parecen esas estructuras? Que se dibujaban así. ¿Se acuerdan de eso? Y habían otras que se dibujaban así. ¿No? ¿No lo vieron? ¿Y qué era? ¿Qué tejido era? ¿Qué tejido era? Glandular. Tejido glandular. Entonces, cuando observamos tejido glandular, ya vamos a estar hablando de submucosa. Entonces, el epitelio con la lámina propia es mucosa. Y en la parte donde nosotros identificamos contenido glandular, estamos hablando de submucosa. Y eso es lo que está esquematizado acá. Entonces,
para que quede claro. ¿Cuáles son los componentes de la mucosa oral? El epitelio y la lámina propia. ¿Qué hay debajo de la lámina propia? Submucosa. ¿Qué tipo de tejido es la lámina propia? Es tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido es la submucosa? También es tejido conectivo. ¿Ya? El tejido conectivo oral ¿forma parte de la mucosa oral? Sí, pero parcialmente. ¿El tejido conectivo forma parte de la submucosa? Sí, pero no todo el tejido conectivo es submucosa. Parte del tejido conectivo es componente de la mucosa y parte del tejido conectivo es componente de la submucosa. ¿Se entiende? Desde aquí hasta acá, esto es mucosa. Epitelio más lámina propia. Y aquí abajo, cuando identificamos tejido glandular, hablamos de submucosa. ¿Existe un límite definido para esto? No. No hay un límite preciso como ocurre en el caso del límite entre epitelio y conectivo, que es la basal. En este caso, en mucosa oral, no existe un tejido o un límite preciso. Nosotros lo identificamos porque aparece el tejido glandular. ¿Ya? Entonces acá lo que estamos observando es epitelio, la lámina basal que sigue este recorrido, y debajo, en la primera porción del tejido conectivo, las papilas del corio. Si yo esta unión la separo y la miro, acá vemos la parte de abajo del epitelio, que tiene profundizaciones, y aquí tengo la parte de arriba de las papilas del corion, donde yo veo esas digitaciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es aumentar la superficie de contacto entre epitelio y tejido conectivo. Y si yo aumento la superficie de contacto, aumento la fuerza de unión entre epitelio y tejido conectivo. Entonces, si yo observo un tejido que tiene papilas del corion muy profundas, muy altas, lo que debo asumir es que ese tejido está sometido a un fuerte estrés mecánico. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Seguros? ¿Está claro esto? Sí. Epitelio, lámina propia, submucosa. Porque ahora vamos a ver variaciones. Lo que les acabo de mostrar es esto, lo que está al centro. Epitelio, papilas del corion, o sea, capa papilar. Luego, capa reticular, ambas forman parte de la lámina propia, y lámina propia con epitelio forman mucosa. Y abajo vamos a observar submucosa. ¿Y qué hay debajo de la submucosa? El hueso. Esa es la estructura genérica. Acá hay un paralelo con la mucosa del intestino. ¿Por qué? Pues yo les decía que en la mucosa oral no hay un límite definido preciso entre capa reticular de la lámina propia y submucosa. Yo les decía, donde está el tejido glandular, eso ya es submucosa. En el caso del epitelio, perdón, de la mucosa del intestino, ese límite sí existe. Ese límite preciso,
que me dice de aquí para arriba es mucosa, de aquí para abajo es submucosa. Y ese límite, en el caso del intestino, es una delgada capa de músculo que se llama muscular de la mucosa. Nosotros en cavidad oral no contamos con una muscular de la mucosa. ¿Ya? Eso es solo como anecdótico. Lo que sí es relevante es que hay algunas zonas de la mucosa oral que no siguen este patrón, sino que siguen este patrón distinto que tengo acá. Y esto se denomina mucoperiósteo. ¿Cuál es la particularidad que tiene el mucoperiósteo? ¿Vamos a tener mucosa? Sí. Epitelio y lámina propia. Pero no vamos a tener submucosa. Nos pasamos al tiro de la mucosa al periósteo y al hueso. ¿Dónde vemos eso? En el paladar. Entonces, si yo les digo, ¿el paladar tiene mucosa? Sí, tiene. ¿Tiene submucosa? No tiene. ¿Qué otra denominación le podemos dar a la mucosa palatina? Mucoperiósteo. ¿Ya? Pero sigue siendo una mucosa. O sea, si ustedes me dicen, es una mucosa y tiene epitelio y tiene lámina propia, sí, es correcto. La única diferencia es que ahí no vamos a encontrar un tejido submucoso. Eso le da la característica particular a la mucosa palatina de no tener la posibilidad de distenderla y moverla. Por ejemplo, si yo con un dedo presiono la cara interna de la mejilla o el piso de la boca y yo lo quiero mover, yo lo voy a poder mover. Sin embargo, si yo hago eso en paladar duro y lo intento mover, no se mueve. No tiene capacidad de moverse ni de distenderse. Está como adherido al hueso. ¿Ya? Eso es una característica fundamental de la mucosa, sobre todo en la zona del paladar duro. ¿Ya? La estructuración sin submucosa, donde podemos hablar que directamente nos pasamos de la mucosa al periósteo. Ahora, en el epitelio oral, independiente de la localización, nos vamos a encontrar con distintos tipos de queratinización. Está el ortoqueratinizado. ¿Qué significa eso? Que hay una capa de queratina, o cornificado también le llaman, y a la observación de la capa de queratina nosotros no podemos identificar núcleos celulares. Esa es la ortoqueratina. Ustedes ya saben que el epitelio se compone por capas y que lo que va ocurriendo es una renovación celular. Multiplicación en la capa basal, ahí dice capa basal. Las células van avanzando hacia la superficie y luego hay un estrato que se denomina el estrato espinoso. Luego las células comienzan a condensar citoplasma y empiezan a verse gránulos y por eso se denomina capa granular. Las células degeneran y lo único que queda de esas células es, son filamentos intermedios, en este caso de queratina, y por eso en una ortoqueratinización vemos solo esa capa de proteína de queratina, sin núcleo. ¿Esto lo podemos ver en boca? Sí. Pero también podemos ver en boca otra versión, que es la paraqueratina, que es básicamente lo mismo, pero en la capa de queratina observamos núcleos. Podríamos decir que es como una queratina imperfecta. Sin embargo, también hay zonas del epitelio oral donde podemos ver un epitelio no queratinizado.
O sea, vemos una capa superficial de células, no vemos queratina. La queratina, ¿a qué la asociamos funcionalmente? Ustedes podrían adelantar, como decir, en tal tipo de circunstancia voy a encontrar queratina y en tal no. ¿No? ¿No saben cuál es la función de la queratina? Protección. Protección frente a qué tipo de estrés. Mecánico. Entonces, mucosa masticatoria, ¿tendrá o no tendrá queratina? Sí. ¿Y dónde es menos probable que haya queratina? Paladar está ahí en contacto con el alimento. ¿Hay alguna zona de la cavidad oral donde haya menos probabilidad de contacto con el alimento? Debajo de la lengua, piso de boca. ¿Ya? Sin embargo, eso es variable, porque también influyen conductas, como por ejemplo fumar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí está el epitelio con sus capas. Capa basal, estrato espinoso, capa granular y queratina. O bien, capa superficial si es que no hay queratina. ¿Por qué? Porque el humo del tabaco es un irritante y frente a la irritación el epitelio responde con queratina. ¿Ya? Entonces este es el esquema de lo que les acabo de mostrar. Cuando tiene queratina, capa basal. Cuando no tiene, basal. Estrato de células espinosas, estrátulo espinoso. Granular, cuando hay queratina. Intermedio, cuando no hay queratina. Capa queratinizada o bien capa superficial. Esas son las denominaciones distintas de acuerdo a si tiene queratina, si tiene paraqueratina o si no tiene, que está de este lado. ¿Ya? Estas son las características de las distintas capas epiteliales. ¿Ya? Lo mismo que les mostré, pero ahora explicado con palabras. Desde basal hasta superficial. ¿Ya? No se los voy a leer porque es muy fome que les lea, pero básicamente lo que hacen estas células es que tienen muchos organelos, van proliferando los organelos y luego entran en un proceso de degeneración celular para que quede solo la queratina. Y en este caso, las células primero tienen un tamaño grande y luego se van achicando y se van aplanando en el caso de la ausencia de queratina. Y la capa superficial tiene células con núcleo. Estas cosas negras que se observan acá son uniones intercelulares. Entonces, como yo les decía, en un tejido, en un epitelio que está queratinizado, yo asumo que hay un mayor estrés mecánico. ¿Y cómo se combate el estrés mecánico? Con uniones intercelulares, para no romper esa barrera epitelial. Por eso, ustedes pueden ver que la densidad de uniones celulares es mayor en un epitelio queratinizado que en un epitelio no queratinizado. Eso no significa que acá no las haya, ¿ya? Solo significa que la densidad es menor, porque el estrés mecánico es menor. Ahora, en el epitelio oral no solo hay células queratinocíticas, no solo hay células que forman parte del epitelio de revestimiento, sino que vamos a encontrar otro tipo de células. ¿Cuáles son esas? Melanocitos. ¿Dónde se localizan? En la capa basal. ¿Y cuál es la función del melanocito? Sintetiza melanina y da pigmentación al tejido. Los individuos que tienen mayor cantidad
de melanina en su piel, también tienen mayor cantidad de melanina en sus mucosas. Células de Langerhans en la capa suprabasal, justo por arriba de la basal. Función, presentación de antígenos. Células de Merkel en la capa basal. Función, receptores táctiles. Y una cantidad y una localización variable de células linfocitarias que tienen que ver con respuesta inmune. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos un melanocito. Acá una microscopía con tinción para melanina localizado en la zona más cercana a la basal. Aquí hay una papila del coreo. ¿Ya? Entonces esto está agrupado hacia la parte basal del epitelio. Esto es una encía sana o enferma. Como son. Esto es sano. Como son. Esta es una encía sana. Pero el individuo de esta fotografía es un individuo que tiene más melanina, más melanocitos. Pero si ustedes observan, claro, ¿qué es lo que no van a ver acá? No van a ver el rosado pálido de la encía. Pero sí van a ver el punteado característico y van a ver que la papila interdentaria termina en punta. Como son, ¿no? Lo que pasa es que, para que lo tengan claro, yo les dije cuáles eran las tres características, les dije color y todo eso. En biología, 2 más 2 no siempre es 4. Lo lamento, pero es así. ¿Ya? Porque existen algunas variantes que siguen siendo normales. Y esta es una. El tema de la pigmentación. Ustedes saben que según programa, en el curso de patología oral, hay una clase que es lesiones pigmentadas. En los libros de patología oral, las lesiones pigmentadas, y en algunos textos aparece la pigmentación racial. Pero es como un asterisco, así como, ojo, esto no es patológico, pero igual lo ponemos acá. Ya. Célula de Langerhans con su fenotipo característico, estrellado, célula presentadora de antígenos. ¿Ya? O sea, el epitelio no es solo revestir, sino que también es defender, proteger. Célula de Merkel, receptor táctil. Ahí se alcanza a ver el axón que conecta esa terminación nerviosa. Ahora vamos a ver células, pero en la lámina propia. Ya vimos en el epitelio, ahora vemos en la lámina propia. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Qué célula sí o sí vamos a ver en la lámina propia? Sí o sí vamos a ver, así como regalo, si le hago una pregunta de prueba. ¿Qué célula va a encontrar aquí? Fibroblasto, si es tejido conectivo. Fibroblasto. ¿Qué otra? Histiocito, ¿ya? Que es un precursor del macrófago, o sea, célula fagocítica, que también está presente. Mastocitos, que tienen que ver con respuesta inmune. Probablemente en esta sala hay gente que consume clorfenamina o algún derivado de la clorfenamina. Ese fármaco antihistamínico actúa previniendo la acción del mastocito que gatilla la respuesta inflamatoria. Polimorfonucleares neutrófilos, células de defensa inespecífica, fagocitos. Linfocitos de distinto tipo. Células plasmáticas, productoras de anticuerpos. Y células endoteliales que forman parte del revestimiento de vasos sanguíneos que obviamente están en el tejido conjuntivo. ¿Ya? O sea, en lámina propia vamos a encontrar una gran cantidad de células. Y esto es una descripción para lámina propia sana.
Si estuviésemos hablando de lámina propia en condición de patología, el listado de células aumenta. ¿Ya? Porque los procesos inflamatorios o infecciosos gatillan, entre otras cosas, que nuevas células lleguen al lugar donde ocurre el problema. Profe, pero en patología aún así, por ejemplo, estarían los linfocitos. ¿Cuál? En patología. Sí, claro. Sí, claro. Lo que quiero decir acá es que en condición de salud hay una población residente de linfocitos. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? Ya. Bien. ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué hora es? ¿Estamos bien? Ya, 3 minutos para ir al baño, el que quiere ir al baño y hacemos el control.